Saludos, señores oficiales. Nos reencontramos nuevamente. Estábamos revisando los acontecimientos en el Teatro del Mediterráneo, que si bien es un mar bastante más pequeño que lo que es el Atlántico o el Pacífico, no por eso fueron menos severos, mucho más fuertes los combates. Y en el aspecto naval, en el aspecto marítimo, fue realmente muy influyente en lo que significó la reconquista de Europa. Recuerden que Alemania se había extendido casi por todo el territorio europeo, se había proyectado para el norte de África, y como habíamos venido viendo en la clase inmediatamente anterior, los alemanes retrocedieron ya después de la operación Pedestal, o se había iniciado mucho antes ya en el Teatro del Mediterráneo, con operación en Creta, en Malta, las batallas que habían dado, la batalla de Matapán, la batalla de Tarento, en fin, muchas de estas que significaron un sumatorio de derrotas para los alemanes y de victorias para los aliados. Hoy vamos a entrar ya a la parte final del Mediterráneo y apelo a que ustedes ya estén en conocimiento pleno del teatro de operaciones, es decir, que ustedes hayan desarrollado, hayan hecho ya los mapas que les permitan tener claro el panorama geográfico o el escenario geográfico, tengan claro el escenario geográfico y con eso puedan entender mejor lo que significó esto. Entonces nos imaginaremos este Mare Nostrum que decían los romanos, pues no, como el Imperio Romano abarcaba toda la orilla del mar Mediterráneo, tanto en la costa norte como sur, le decían es un lago interno del Imperio Romano, le llamaban el Mare Nostrum. Entonces este escenario estaba tomado ahora por los alemanes, que habían sido disputados ya en varias batallas, muchos espacios, sobre todo en la parte sur del Mediterráneo, en las costas africanas. Entonces, ahora vamos a ver ya la proyección del poder militar que se produjo en África y se verificó a través de esta operación Torch. Creo que estas flechas que nos ponen aquí, pongamos el puntero, estas flechas nos hablan realmente en dónde se originó, o mejor dicho, hacia dónde se originó la operación Torch. Estamos hablando que es en Marruecos y en Argelia, fundamentalmente. Y esta operación Torch fue aquella que hicieron los americanos en la costa atlántica y los británicos en la costa mediterránea para tomarse el norte de África. Y se fueron en contra de las fuerzas francesas, sobre todo, porque eso eran colonias francesas. Recuerden que Francia se había dividido en dos, ¿no? Se había dividido en dos. Una que tomaron realmente los alemanes y la otra le dejaron a un títere alemán, que era este mariscal Pétain, que le llamaban la Francia de Vichy. Entonces esta Francia de Vichy no solo tenía ese espacio del territorio francés propiamente dicho, sino también tenía como parte de su soberanía, si podríamos llamarle de esa forma, tenía a las colonias que en África le pertenecían a Francia. Y estas eran lógicamente las más importantes, Argelia y Marruecos. Ya se había producido la batalla en Malta, le habían tomado ya algunas precauciones con los triunfos de los aliados. Entonces saltaron, ¿no?, sobre todo los americanos, y le derrotaron a Francia. Pero ¿cómo derrotaron a Francia? Eso no puede ser, ¿no? Llegaron al norte de África y le derrotaron a Francia, pero en una Francia que estaba dividida realmente en sus propias convicciones, porque Pétain, por muy afecto que haya sido a Hitler, a los alemanes, no estaba decidido a sacrificar a su país tampoco para entregarse y unirse en la guerra en beneficio del eje, sino que pertenecía de alguna forma a los aliados, sobre todo con el gobierno en exilio que fundó en Londres el general de Gaulle, Charles de Gaulle. Entonces entraron por el norte de África, como vemos aquí, esta operación, ¿no? Y fíjense la fecha que esto era, ¿no?, entre el 10 y el 11 de noviembre de 1942.
Eso es importante, ¿no? Las fechas ahí, empezó lógicamente el 8 de noviembre, pero se complementó y el 10 y 11 de noviembre se habían tomado, y claro, vino el retroceso que empezaron a tener los alemanes en este aspecto. Luego vino la batalla de Casablanca. Casablanca es un puerto, y volvamos con el mapa aquí, ¿no? Si vimos en la lámina anterior, ese puerto que queda un poco al sur de Rabat. Rabat es la capital de Marruecos, eso es lo que ustedes ya tienen que tener claro, ¿no? Y esta batalla de Casablanca se produjo entre el 8 y el 17 de noviembre de 1942. Y esta era la Francia de Vichy. Esta era la Francia de Vichy contra la que combatieron realmente los estadounidenses, contra el protectorado francés ese que se tomaron ellos, ¿no? Y la victoria decisiva que tuvieron los estadounidenses empezó a torcer el brazo de acción de las fuerzas afines o afectas hacia el eje entre italianos y particularmente alemanes. Entonces, tomaron Casablanca, que es una de las ciudades más importantes. Rabat es la capital, un poco más al norte, todo ese eje que podríamos marcarlo en este sector de la costa atlántica de Marruecos, podríamos decir allí, pero tomado ese protectorado, mejor dicho, tomado Casablanca, ese protectorado que tenían todos los franceses sobre Marruecos, cayó en manos de los aliados. ¿Sí? Ante estas circunstancias y percibiendo los alemanes que Vichy no era ninguna seguridad para ellos, la Francia de Vichy no era ninguna seguridad para ellos, que Pétain no tenía ninguna garantía y las dudas que tenían que Pétain podría venderse o irse hacia el lado de los aliados, decidieron tomarse toda Francia. Se tomaron toda Francia inmediatamente. Entonces, al tomarse toda Francia, llegaron al sur, que algo podíamos ver en este mapa, ¿no? Están aquí Marsella, Toulon, como quizás los puertos más importantes, y particularmente de Toulon vamos a hablar ahora con lo que se conoce como el hundimiento de Toulon. En Toulon estaba asentada la mayor parte de las fuerzas francesas, que no habían pasado a intervenir a favor de los alemanes ni italianos, y tampoco a favor de Inglaterra y Estados Unidos. Más allá de los intentos por convencerle a Pétain que tuvieron los angloamericanos, no consiguieron esto. Y los franceses se mantuvieron con una situación dubitativa. Los alemanes querían que esos buques, que eran extraordinariamente buenos, muchos de ellos, pasen a la lucha a favor de los países del eje. Para la época, Francia no era una marina nada despreciable, al contrario, era la cuarta marina más grande del mundo. La primera era Inglaterra, la segunda Estados Unidos, la tercera Japón y la cuarta era Francia. Entonces esto era realmente importantísimo, y tener la cantidad de buques como la que vamos a ver en este hundimiento. ¿Qué pasó? Los franceses habían sido humillados ya cuando Hitler se tomó hasta París. Tuvieron que declararle ciudad abierta para que no haya combates dentro de la ciudad y no se destruyan todos los monumentos históricos y toda la riquísima historia que guarda París en cada uno de sus rincones. Así es que le dejaron esa parte del sur-oriente de Francia con una pseudo libertad en manos de este mariscal Pétain. Pero al caer en cuenta los alemanes de la dificultad que iban a tener para sostener el frente de Francia, de la Francia libre, decidieron tomarse todo el resto de Francia. Ante estas circunstancias surgieron las dudas de lado, lado y lado. ¿Y por qué hablo de tres lados? Porque era de Alemania, las dudas de que podían pasarse los buques que estaban en Toulon al lado de los americanos e ingleses que habían ya derrotado en Casablanca a los franceses. De parte de los americanos, que podían pasar esos buques de Toulon a combatir a favor de los alemanes, puesto que Alemania estaba ya tomándose el resto de Francia. Y los franceses, que no querían a ninguno de los dos lados. Por eso hablamos de un triángulo realmente ahí. Entonces, habiendo perdido las colonias y habiendo perdido esta parte de la Francia de Vichy, la operación Torch, que se había hecho el 8 de noviembre de 1942, como ya vimos hace unos minutos, ¿no?
el presagio de la catástrofe que se le vino a Francia, la humillación que también tuvieron, caída tras caída, cayó París, se tomaron el resto de Francia, y ante la decisión inminente de no ceder su brazo a torcer y no permitir que su fuerza pase a combatir a ninguno de los dos bandos, la disposición fue que se hundiesen todos los buques en Toulon. Ese autohundimiento en Toulon que se produjo nos recuerda mucho de lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, cuando comentábamos, ¿se acuerdan? El hundimiento de la fuerza alemana, también que fue en Scapa Flow, cuando como parte de los acuerdos de Versalles de la Primera Guerra Mundial, Alemania tenía que entregar toda su flota en manos de los aliados y le dispusieron que vaya a entregarse en Scapa Flow. Los alemanes decidieron hundir su flota antes que entregarles a los ingleses. Ahora hicieron lo mismo los franceses. Y miren la cantidad, 170 barcos, muchos de ellos de gran calidad. Y aquí están más o menos distribuidos en los buques que había, no submarinos, cañoneros, no, había cruceros, acorazados, buques de muy buena calidad. Y todo eso porque fue la pelea entre los mandos, ¿no? Entonces, el dilema que se había dado y el comunicado que había dado el almirante François Darlan estaba al servicio de los aliados, pero él había recomendado que se unan a los aliados, pero el mariscal Pétain, ese era el que estaba realmente de títere de los alemanes, dudó de aquello y ordenó a dos almirantes que dicen aquí, el almirante Laborde, Jean Laborde y André Margis, que ellos eran responsables de la seguridad de Toulon, del puerto de Toulon y de los buques que estaban allí, para que los buques se hundiesen antes de ser entregados a ninguna de las dos fuerzas. La pelea de los mandos condujo a semejante holocausto. Este hundimiento en Toulon, quizás, ¿no?, fue la única operación en la Segunda Guerra Mundial en que todos los bandos salieron perdiendo. Perdieron por todo lado, ya comentamos. Los franceses perdieron toda su marina. Los aliados no contaron con el servicio de estos buques para complementar el esfuerzo de guerra y recuperar con mayor agilidad, en menos tiempo, las aguas del Mediterráneo. Y los alemanes, porque si nunca tuvieron una marina muy grande en aspecto de superficie, durante la guerra que ya vimos, la guerra del Atlántico, más bien fue una guerra de submarinos. Y las correrías de algunos de los buques que vimos ahí, del Bismarck, entre otros, del Prince Eugen, ¿no?, aquellas cosas que ya comentamos cuando hablamos del teatro del Atlántico. Entonces aquí nos habla todos los navíos que perdieron, y claro, igual que en Scapa Flow fueron muy pocas las víctimas, ¿no? Aquellas cosas que ocurrieron en 1919 en Scapa Flow, aquí ocurrió también bastantes años después, no muchos, del 19 al 43 que se produjo este autohundimiento, ¿no? Perdón, hasta el 42 que se produjo el autohundimiento, que fue el 27 de noviembre del 42, estamos hablando de 24 años, no nada más. Y todos los navíos que se hundieron, de los que ya habíamos comentado. Este hundimiento en Toulon fue la pérdida de todos, absolutamente todos los bandos. Nadie puede declararse que haya sido un ganador. Con esto empezaron ya a cerrarse, ya no había mucho que combatir por el lado francés. Marruecos, Argelia ya había caído en manos de los aliados. Entonces ya empezó el salto o el asalto ya para recuperar Europa. Y claro, la puerta de entrada era la isla de Sicilia, porque si ustedes no se fijan en el mapa de Europa, la bota italiana termina bien metida dentro del mar Mediterráneo y salta a la isla de Sicilia. Y la isla de Sicilia era el punto de partida para poder hacer desde allí los saltos que condujeron a la retoma de Europa. Y esto ya se produjo entre el 9 y el 10 de julio de 1943, 1943, con esta operación que se llamó la Operación Husky, ¿sí? Y esta operación anfibia y aérea que se hizo, que duró mucho más de ahí, de 6 semanas, dio el inicio para la retoma de Italia, ¿sí? Y esta quizás, hasta esa fecha, fue la operación más grande desde el punto de vista de las operaciones anfibias que se había dado en la guerra hasta ese momento.
no comparto mucho, porque ustedes recuerden que en 1900, todavía no vemos ya veremos en el Teatro del Pacífico, ya veremos, la batalla de Guadalcanal se da más o menos por estas mismas fechas, de tal manera que estamos casi coincidentes, y eso fue una operación anfibia tremendamente grande. Pero bueno, nos mantengamos todavía en el teatro, no nos adelantemos al Pacífico, seguimos por acá. Entonces, saltaron, y como ya vamos a ver inmediatamente, vino la operación Avalanche, que era ya el salto sobre Salerno. Pero antes de llegar a aquello, saltaron sobre Sicilia los aliados, y se inició la campaña de reconquista de Italia. Se inició la campaña, las fuerzas aéreas y navales de los alemanes fueron expulsados de la isla, ¿no? Y aunque se calcula, como dicen aquí las cifras, que unos 100.000 soldados y 10.000 vehículos del eje escaparon de Sicilia, y por eso dicen que es un triunfo también, que dicen que es una victoria táctica de parte de los alemanes. Yo no voy a estar aquí discutiendo sobre quién ganó cuando todo el mundo pierde en eso particularmente. Cierto es que escaparon 100.000 soldados y 10.000 vehículos aproximadamente. Y eso nos podría recordar lo que comentábamos sobre la batalla de Dunkerque, el reembarque, ¿no? La huida de Dunkerque, que también se recuperaron miles de soldados y miles de vehículos, eso al otro lado de Europa, en la parte norte de Europa, ¿no? Justamente en el Mar del Norte, donde lograron evitar el desastre que hubiese sido en el norte de Francia para los británicos y estadounidenses. Eso me recuerda mucho esto de aquí, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó sobre todo ya en la psiquis y el análisis estratégico que hacía sobre esto Hitler? Hitler estaba dedicado también en la expansión que hacía hacia la conquista de Rusia. Y esto lo llamó la Operación Ciudadela. Y esta Operación Ciudadela le estaba ocupando muchos equipos, mucho material, muchos hombres y mucho dinero. Y el avance no era el esperado. Entonces los resultados eran muy pírricos para lo que se esperaba. De suerte tal que con el temor de ir perdiendo Italia y que se le empiecen a meter los aliados por el sur, decidió suspender la Operación Ciudadela, aflojó un poco la presión que tenía sobre Rusia. Rusia empezó la reconquista y recuperación de sus territorios por el lado occidental de Rusia, por el lado oriental de Alemania, y la Operación Ciudadela prácticamente terminó, se suspendió, porque tenía lógicamente que por la bota italiana y por la península de los Balcanes, que es exactamente al frente, cruzando el mar Adriático nada más, eso ya conocen ustedes por la geografía, pudiesen ingresar como finalmente ingresaron los aliados. Entonces, esta operación Ciudadela fue suspendida, los recursos humanos y materiales de los rusos fueron focalizados hacia Italia, y en Italia fue una línea de resistencia. Fíjense la fecha que estamos en mediados de 1943, y de allí vino la Operación Avalanche. Aquí más o menos estas líneas que nos reponen en esta figura nos dan la idea de lo que pasó con esta Operación Avalanche. Esta Operación Avalanche fue el salto desde Sicilia, desde el norte de África, hacia Europa, hacia Italia, ¿no? Ya había pasado la batalla de Tarento, recuerdan aquí, justamente en el Piccolo Mare que le llamaban los italianos. Aquí se ha dado sobre Salerno, que es ligeramente al sur de Nápoles. Nápoles está un poquito más al norte. Una operación anfibia muy grande, con muchísimas tropas, muchísimas unidades ya empeñadas en esto, ¿no? Y la invasión a Italia se inició, y la resistencia alemana se hizo muy fuerte. Todo lo que habían regresado de la Operación Ciudadela, se hicieron aquí unas líneas, porque es relativamente fácil defender Italia. No tiene mucho en el sentido de la latitud, ¿no? Si vemos aquí, entonces eran líneas de una resistencia enorme que costaron miles de bajas a los aliados ir recuperando, porque estaban supremamente reforzadas por los italianos, por los franceses, por los alemanes, que ya no tenían mucha confianza en los italianos,
Entonces empezaron unas líneas de resistencia que se situó a la altura de Salerno, un poco más al norte, luego ¿no? que terminaron cerca de Génova, otras líneas, una resistencia tenaz que hicieron, le costó muchísimo. Ante esta situación y el costo que significaba en vidas humanas, en esfuerzo, en todo sentido, idearon otra operación los aliados, una operación de la que casi nadie comenta, casi nadie habla de esa operación, y es la Operación Dragún. La Operación Dragún es la invasión que se hizo desde el sur de Europa, entrando por Francia, por Marsella aproximadamente, y que hacía una tenaza, porque esto ya estaba ocurriendo a fines de 1943, principios de 1944, toda la resistencia que salía en Italia. Entonces, en junio de 1944, recuerdan ustedes cuando hablábamos del Teatro del Atlántico, se produjo el desembarco en Normandía, esa operación descomunal, ¿no? que inició la recuperación de Francia desde Inglaterra por el lado occidental de Francia, con todas las fuerzas, pero en el sur se necesitaba un esfuerzo para hacer una maniobra conjunta, que haga una tenaza, que les estrangulen a los alemanes. Y esa fue la Operación Dragún, una operación de la que nadie habla y sobre la que vamos a ver un video que nos va a revelar más o menos lo que dice. Es un video muy corto y les recomiendo que le pongan atención. 2 meses después del desembarco de Normandía, el sudeste de Francia vivió una operación de gran envergadura, destinada a clavar a las tropas enemigas y a franquear el acceso a los puertos de aguas profundas. La Operación Dragún fue lanzada el 15 de agosto de 1944. Los objetivos del desembarco en Provenza están bien definidos. Entre Bormes y San Rafael, para escapar del fuego enemigo atrincherado en Toulon. Alrededor de 5.000 hombres saltan en paracaídas para tomar la Nacional 7, un eje estratégico hacia el Valle del Ródano, y así aislar a las fuerzas alemanas. Marsella y Toulon, puertos de aguas profundas, servirían para el reabastecimiento de combustible de los aliados. Tras liberar Toulon, Marsella y luego el Ródano, el enlace con las fuerzas de la Operación Overlord, desembarcadas en Normandía. Después del asalto aéreo por las unidades Rugby, el asalto naval tiene lugar en la costa del Var. El 15 de agosto por la mañana, 50.000 hombres desembarcan. Por la noche, al norte y sur, las unidades de Rossi y Romeo llegan para interceptar a los refuerzos alemanes. Los comandos estadounidenses y canadienses de la Fuerza Sitka penetran en las islas de Levante y de Pontcross. 3 divisiones estadounidenses desembarcan en la costa mediterránea, Alfa, Delta y Camel, en 3 playas al este de San Rafael. Una impresionante flota de 2.000 barcos norteamericanos e ingleses que zarparon de Argelia, Córcega y el sur de Italia atracan. Frente a ellos, cerca de 250.000 hombres del 19º Ejército Alemán que defienden la costa provenzal. Las defensas alemanas no resisten mucho tiempo. La noche del 15 de agosto, cerca de 100.000 soldados ya han desembarcado y controlan los 2 lados del puente de Fréjus. A pesar de algunos contraataques contra Draguignan y Arles, su progreso es particularmente rápido. Aix-en-Provence es liberada el 21 y a partir de entonces Salon, Arles y Aviñón. Los alemanes capitulan. Marsella y Toulon, escenarios de amargas batallas, son liberadas por los 250.000 hombres del Ejército B, soldados de las antiguas colonias, comandados por un general francés. En apenas 14 días, el sur de Francia queda liberado. Bien, señores, se terminó la Operación Toulon y miren ustedes lo que nos dice, no, participaron 2.000 barcos y más de 200.000 soldados. No es una operación pequeña, de eso casi nadie habla. Esa fue la que hizo la tenaza junto con la operación del desembarco en Normandía para liberar Francia. Bien, señores, para terminar esta parte del Mediterráneo, les pongo a su consideración, simplemente voy a comentar lo que está en esta gráfica. Lamentablemente, como esto está grabado en otro formato, no puedo pasarles aquí no es un video, es un mapa interactivo que hubiera querido ver con ustedes. Y yo les recomiendo, esto está puesto también en la plataforma Moodle por cuerdas separadas, ¿no? Este mapa interactivo de la Segunda Guerra Mundial. Realmente es un mapa
que se explica por sí solo y es muy interesante que ustedes lo hagan un seguimiento. Este mapa les va a llevar a ustedes, inclusive tiene efectos acústicos, para ver cómo fue la expansión del nazismo desde el corazón de Alemania hacia Francia, hacia Rusia, hacia los Balcanes, hacia Italia, cómo se tomaron todo el norte de África y luego cómo empezó el retroceso con las operaciones estratégicas planificadas para conseguir la independencia y liberación de Europa, que al final se consiguió. Les recomiendo que lo vean, es interesante, inclusive es entretenido. Vean ustedes, van a dar una idea mucho más clara del escenario de la guerra en Europa, no necesariamente solo naval, al contrario, parecería que es más en tierra. Pero como hemos comentado aquí, particularmente las operaciones marítimas, las operaciones navales que se hicieron en el Mediterráneo, son las que contribuyeron con el enorme esfuerzo de guerra para poder conseguir la liberación de Europa de las manos de los nazis. Esto no solo desde el Mediterráneo. El 6 de junio de 1944, insisto nuevamente, se produjo el desembarco en Normandía y de ahí empezó la campaña de recuperación, de liberación de Francia, etc. Muchas otras operaciones navales que hemos hablado, la operación de Dunkerque, en fin, no pueden ser dejadas de un lado. Bien, señores, les invito a que vean eso. Se van a demorar un poco más de los 3 minutos que nos quedan de lo que he previsto yo en estas jornadas académicas, cerca de alrededor de 30 minutos con ustedes. Nuevamente, les invito a que asuman con responsabilidad todos estos trabajos que estamos haciendo, los mapas, etc. Y nos vemos en la siguiente jornada. Hasta pronto, señores oficiales.